Espero que todos se encuentren bien y que sus familias también estén protegidas ahora con esta pandemia que nos está afectando a todo México y el mundo. Justamente es el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es cómo la pandemia ha afectado a nuestro país, no solamente en la parte de salud, sino en la parte social y económica. Muchos de nosotros nos hacemos muchas preguntas. Por ejemplo, ¿a dónde va México? ¿Va a haber una crisis? ¿Qué tan profunda va a ser esta crisis? ¿Podemos hacer algo para defendernos de esta crisis o amortiguar un poco el golpe de la crisis? Bueno, estas y muchas otras preguntas se van a contestar durante este webinar. Antes de presentarles a nuestro ponente, me gustaría recordarles que si tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna duda, la coloquen en el chat de esta plataforma. Y voy a intentar al final hacer un resumen de todas ellas e intentar discutir la mayor parte de ellas con Macario, que es nuestro ponente del día de hoy. Antes que nada, me gustaría presentarles justamente al doctor Macario Escatino, si alguno de ustedes no lo conoce. Macario es ingeniero químico con maestría en economía y doctorado en negocios. Es profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Además, ha sido directivo en instituciones académicas y de medios de comunicación, asesor y consultor para partidos políticos, empresas y gobiernos. Actualmente participa en la mesa semanal Dinero y Poder del Canal 11 y escribe la columna Fuera de la Caja en El Financiero. Y ha escrito más de 2 decenas de libros y algunos de ellos, por ejemplo, los últimos, El fin de la confusión, que ahí Macario lo que hace es un resumen de cómo los últimos 200 años han influido en el desarrollo de México, o más bien, cómo no han dejado que México se desarrolle como quisiéramos todos. Y el otro libro también actual es Economía en un día, y aquí con una maestría, como suele hacerlo, y muy práctico, nos da el ABC de lo que es la economía y las finanzas. Sin más, déjenme entonces, los dejo, con el economista, analista político y columnista Macario Escatino. Adelante, el foro es tuyo, Macario. Mil gracias, Jorge. Muy buenos días a todos. Agradezco esta gran oportunidad de poder platicar con todos ustedes un rato acerca de lo que creo que está pasando en México y qué es lo que va a pasar hacia adelante. Y bueno, originalmente yo quería titular esta plática El fin del mundo, pero mucha gente se pone nerviosa cuando oye esto. Y la razón es que muchas personas viendo lo que está ocurriendo de pronto piensan, pues ya se va a acabar todo. Déjenme plantearlo de la siguiente manera, hablar un poquito de pandemia, no voy a dedicar demasiado tiempo a ello, la depresión económica que viene como resultado de este fenómeno de salud, la recomposición geopolítica que estamos viendo en el planeta y en ese contexto, cómo está México. Déjenme empezar por la pandemia. Todos ustedes son expertos en salud en sus distintas áreas y seguramente tienen dominado este tema, pero vale la pena recordar que los seres humanos hemos vivido con pandemias, o al menos epidemias grandotas, desde que vivimos con los animales. Esto es los últimos 15,000 años. Tenemos registradas en la historia algunas pandemias realmente importantes, como la plaga de los Antoninos, la de Justiniano, la peste negra, y todas ellas las recordamos porque en ellas murió la mitad de la población. Esas eran pandemias, no como la de hoy. En aquellas sí se moría gente a pasto, y por eso las tenemos registradas, porque si se moría 10 o 15% de la población, la verdad es que no lo escribían. Pero si se moría la mitad, sí nos dejaron escrito, y sabemos que esto ocurrió. Probablemente lo más grave que hayamos tenido en términos de este tipo de enfermedades ampliamente distribuidas sea el descubrimiento de América, la llegada de los europeos con enfermedades que en América no eran conocidas y que pueden haberse llevado al 90% de la población. Tomen con cuidado esta cifra porque nadie sabe ni cuántos había antes ni cuántos había después, es una aproximación.
Las pandemias recientes, las del siglo pasado y la influenza española, como se le llama, y el coronavirus, son enfermedades que pueden matar tal vez al 5% de la población. Eso hizo la influenza española. Había 2.000 millones de seres humanos en 1920, fueron 100 millones los que murieron en esta enfermedad, el 5%. La actual, cuando arrancó, estábamos pensando precisamente en términos de este 5%, aparentemente es menos, pero bueno, de momento eso es lo que pensábamos, y esto es lo que nos hizo actuar como lo hicimos, porque ahora entendemos lo que pasa. A diferencia de lo que ocurría hace 200 o 2000 años, hoy sabemos lo que pasa y no nos parece razonable dejar morir al 5% o al 2% de la población sabiendo cómo resolverlo. Piense usted, si hoy se muriera el 5% de la población del mundo, hablamos de 400 millones de muertos. En el caso de México, esto equivaldría a 40 veces la mortandad que genera el gran flagelo que hemos sufrido los últimos 10 años, el crimen organizado. Esto es inaceptable. Y entonces tratamos de evitarlo. ¿Y cómo se evita esto? Bueno, pues hay 3 formas. Primero, tratar de reducir el contagio. Segundo, buscar una medicina. Y tercero, ver si es posible tener una vacuna. El problema es que esto cuesta. Y mucha gente dice, bueno, pues es que el costo es más grande que la enfermedad en sí misma, pero yo creo que eso no es una buena forma de ver lo que ocurre. Esto es como estábamos hasta inicios del mes de julio, ya no quise ponerlo más reciente porque se ve todavía peor. Pero ya estamos hablando, en el caso de México, de 6.500 casos por día, a pesar de que somos uno de los países con menos pruebas en el mundo. Y esto pues nos está llevando a un total de casos que ya está bordeando el 500.000. Una vez que una pandemia llega a estos niveles, ya no puede uno andar buscando salidas fáciles. Necesita uno tomar decisiones bruscas, como por ejemplo el distanciamiento. Y el problema del distanciamiento es que nos genera un fenómeno económico muy difícil de manejar. Al mismo tiempo es un choque de oferta y un choque de demanda. Es decir, no puede uno producir bien, pero tampoco se compra. Entonces esto hunde la economía. Y frente a esto los economistas no tienen muchas herramientas. Los economistas saben qué hacer con los choques de oferta, como fue la crisis del petróleo en los años 70, o sabemos qué hacer con las crisis de demanda, como fue la del 2009. Pero cuando las dos cosas ocurren al mismo tiempo, la verdad es que no tenemos muchas herramientas para actuar. Esto que les presento ahora es una visión conceptual que tenía Deloitte a inicios de año de lo que pasaría en España. Y me parece muy ilustrativa y por eso se las presento, porque así fue en todo el mundo. La rayita verde que ven arriba es el consumo de abarrotes y alimentos. Y observen cómo en agosto hay un brinco, perdón, en marzo hay un brinco, que es cuando la gente se va a comprar pues un montón de cosas. El papel de baño, ¿se acuerdan? Todo el mundo compró papel de baño en cantidades industriales, quién sabe para qué, pero pues era prepararse para el periodo de cuarentena. Después esto se mantiene estable, nunca baja, mientras que las otras actividades se desploman desde abril. Es el caso del turismo, de la asistencia a restaurantes, a hoteles, a centros de reunión, el uso de aviones, que llegan a prácticamente cero durante abril y mayo, y su recuperación es sumamente lenta. Esto, insisto, era una visión conceptual de Deloitte para España a inicios de año, pero le pongo encima lo que ocurrió en México con el gasto de las personas, según lo mide BBVA, con su indicador de consumo, que mide las transacciones de tarjetas de crédito, débito y otras herramientas. Y vean que ocurre exactamente lo que esperaba Deloitte. En los primeros meses de primeros días de marzo, la gente va y compra de todo y después se encierra. Y cuando se encierra, se desploma el consumo y no se recupera rápidamente. Al día de hoy, seguimos teniendo una contracción significativa en el consumo. La gente deja de comprar. El golpe no es parejo en todas las áreas. Y para ejemplificarlo, déjenme usar los datos de Estados Unidos, porque es la bolsa de valores que mejor refleja lo que la gente piensa. La bolsa de valores en Estados Unidos cae entre el 1 de febrero y el 1 de mayo 16%. Pero la caída es distinta por sector económico. El que vende alimentos y abarrotes sufrió una caída mucho menor. El sector salud, menor todavía. Pero vean lo que pasa con otros sectores, como por ejemplo ropa, calzado, accesorios, servicios en general, servicios financieros, transporte, energía. El desplome es mucho mayor.
Y es porque la gente empieza a actuar de manera distinta, tratando de cuidar lo más importante para ellos, que son abarrotes, alimentos, y olvidándose de cosas que la verdad ni se usan en estos días, como zapatos. Entonces, esto mueve el consumo y distorsiona el funcionamiento de la economía. Para ver lo que está ocurriendo ahorita y si estamos en proceso de recuperación, déjenme poner el comportamiento de la industria manufacturera de los Estados Unidos, que es la raya verde que ven ahí, y esta rayita roja es el indicador adelantado que ellos utilizan. Y lo pongo porque al final de la gráfica parecería como que ya se va a componer todo, vean el brincote de la línea roja, pero esto es por la forma como mide Estados Unidos su crecimiento. Ellos no miden contra el año anterior, miden contra la última medición que tenían. Entonces, pues sí, ya están saliendo del agujerote donde estaban, pero esto significa que continúan en niveles extraordinariamente bajos. Si lo vemos más de cerca y lo pueden observar, la industria de Estados Unidos ya no está cayendo 20% como caía en abril, ya nada más cae 12%. Estamos hablando pues de una contracción muy significativa en esa que es la economía más grande del mundo y para México la más importante porque esa industria manufacturera es la misma de nosotros. Entonces, mientras esta industria no se recupere, la nuestra va a seguir sufriendo. Ahora, este fenómeno económico no es lo único que estamos viendo en el mundo. Estamos sufriendo un reacomodo geopolítico que tiene que ver mucho con el cuento, la narrativa que se imponga. ¿Quién tiene la culpa de lo que está pasando? A los seres humanos les encanta entender qué pasa. Y aunque no sea cierto, con que suene bonito es más que suficiente. Y entonces la discusión hoy va alrededor de dos ideas. Una es que nos dicen, China es el culpable. Algunos incluso llegan a decir, este es un virus creado por los chinos en un laboratorio. Esto es falso. Esto evidentemente es falso. Hay evidencia de que es un virus natural, pero hay quien lo dice. Una explicación que suena más razonable es, supieron con tiempo y no avisaron. Se enteraron desde agosto y nos avisaron hasta diciembre, y por eso estamos todos enfermos. China lo que dice es, no, nosotros sí avisamos. Avisamos desde diciembre que estaba el virus, desde enero a principios avisamos que había contagio entre personas, y los culpables de que esto se haya extendido son ustedes. ¿Por qué? Porque los gobiernos populistas no actuaron. Es decir, los gobiernos de países occidentales que están controlados por populistas decidieron que el bicho no era importante, que lo podían menospreciar, que todo se iba a componer, y entonces esos países, Italia, España, Estados Unidos, México, Brasil, la India, son los que hoy sufren más. ¿Cuál de los dos tiene razón? Bueno, la verdad es que no importa en dónde esté la verdad, importa quién vende el cuento mejor, porque de eso viven los seres humanos. Los seres humanos no pueden entender la realidad, no tenemos esa capacidad. De forma que lo que hacemos es construir cuentos para explicarla, y es sobre el cuento que funcionamos. Y así es como lo hemos hecho en toda nuestra historia. Los seres humanos seguimos siendo animales, que tenemos una particularidad, podemos hablar, pero eso no significa que entendamos mucho más que los demás. La diferencia es que lo podemos platicar y eso nos hace pensar que somos distintos. De hecho, los seres humanos funcionamos sobre dos sistemas distintos. Los psicólogos ahora le llaman el sistema dual de toma de decisiones. El sistema 1 es el intuitivo, el rápido, el inconsciente, el automático, el creativo, el emocional. El sistema 2 es el lento, el lógico, el racional, el reflexivo. Normalmente nos mantenemos en el sistema 1 porque pues es el natural para nosotros, es el que comparten con los animales, y entonces pues lo traes fácil y es el que usas. Pensar es algo muy difícil, requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere recursos, duele. Si nunca les ha dolido es que nunca han pensado, así que vayan practicando para que un día de estos lo sientan cómo se siente cuando uno piensa. Es verdaderamente difícil. Y nos regresamos al sistema 1 en tres condiciones muy particulares. La primera es cuando sufrimos una situación extrema, una amenaza extraordinaria. Si van caminando por la calle y se encuentran un tigre, no se van a poner a pensar de dónde salió el tigre. Córrele, güey, luego piensas. No necesitas pensar en esas circunstancias. Nadie se encuentra un tigre en la calle, pero un ratero sí. Y tampoco se pone uno a pensar, ¿y este por qué es ratero? Su mamá no lo quería, lo golpeaban de chiquito. No importa, tú córrele, güey, luego piensas. Segunda circunstancia en la cual nos vamos al sistema 1, cuando sufrimos disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva es la forma bonita de decir que ya no entendemos nada.
Recuerden, los seres humanos no podemos entender la realidad, de manera que lo que hacemos es construir un modelo de ella. Cuando el modelo y la realidad empiezan a separarse, dejamos de entender. Y si no entendemos, ¿para qué pensamos? No vale la pena. Tercera razón por la cual abandonamos el sistema 2 y nos vamos al sistema emocional, cuando hay un exceso de información. Esto es una explicación teórica, la verdad es que esto casi nunca ocurre, pero lo pongo. Lo puse ahí en inglés porque no hay traducción al español. Information overflow. Es mucho más que un exceso, es una avalancha informativa, tanta información que no vale la pena pensar, entonces pues mejor no lo hacemos. Esto no solamente explica el funcionamiento de las personas, explica el funcionamiento de la sociedad. Para poder vivir en grupos grandes, los seres humanos necesitamos inventar cuentos que nos permitan vivir pacíficamente junto a los demás y colaborar con ellos. De forma natural, los seres humanos no pueden vivir en grupos mayores a 150 individuos. Todos los grupos que hoy tenemos, que son de cientos de miles o millones de personas, requieren de estos cuentos. Y para que este cuento funcione, tiene que ser conocido por todos. Hay que comunicarlo. De manera que cuando cambia la tecnología de comunicación, cambia el cuento. Y si el cuento no logra cambiar a tiempo y nos damos cuenta que ya no nos está sirviendo, entramos en disonancia cognitiva. Y entonces nos angustiamos. Déjense, los pongo en dibujito, que es más fácil para entender. Cuando hay una nueva tecnología comunicacional o sufrimos una amenaza externa, de pronto nos damos cuenta que esto no está funcionando y de golpe la sociedad entera se va al sistema 1, al sistema emocional, intuitivo, creativo, sí, muy bonito, pero también es el espacio irracional, es el espacio del miedo, de la angustia, del enojo. Y la sociedad tarda décadas, si no es que siglos, en volver a pensar. Y cuando lo logra, la sociedad crea espacios prósperos, exitosos, tranquilos, en los cuales vamos a tener una nueva amenaza externa o un nuevo cambio comunicacional y otra vez nos vamos a ir para allá. Toda la historia humana está explicada por este ciclo. El ciclo entre lo emocional y lo racional que determina los últimos 50,000 años de los seres humanos. No les voy a platicar los 50,000 años, pero sí voy a empezar hace 8,000 con una razón, para que puedan ver cómo las pandemias no tienen importancia. Hace 8,000 años el Sahara se volvió desierto. No era desierto, era un espacio con pasto y arbolitos y animalitos, y ahí vivía la gente. Cuando se empieza a secar el Sahara y se vuelve desierto, la gente tiene que desplazar a donde hay agua. Y el único lugar donde hay agua ahí cerca es el Nilo. De manera que todo el mundo se fue para allá y esto fue una matazón espantosa, que al final permitió la construcción de esa gran sociedad que fue el Imperio Egipcio. Y al mismo tiempo ocurre algo similar en Mesopotamia, y por eso ustedes se acuerdan de esas épocas. Hace 3,500 años ocurre una cosa similar, pero ya no en el Sahara, sino en Asia Central y el Medio Oriente, que tampoco eran tan desérticos como son hoy. Y cuando se vuelven desérticos, la gente otra vez se desplaza arbitrariamente y hay enfrentamientos, y de esto sí se acuerdan, porque es exactamente lo que narra Homero en la Ilíada y la Odisea. Los enfrentamientos entre los distintos grupos que están siendo desplazados por este gran calentamiento global en el planeta. Una vez que se tranquilizan, creamos sociedades bonitas. Atenas, Esparta, la República Romana, todo el mundo muy contento hasta que se vuelve a calentar el mundo. Más o menos 50 años antes del nacimiento de Cristo empieza el calentamiento en serio y otra vez la violencia. Ahora controlada alrededor de un espacio que se llama Imperio Romano, que dura 300, 400 años, nos volvemos a tranquilizar. Vuelve a llegar el calentamiento con los vikingos y este probablemente sea más importante porque se calentó tanto el planeta que el Mar del Norte se hizo navegable. Y esto es lo que permitió a los vikingos colonizar Islandia y luego Groenlandia e incluso Canadá. Ellos descubrieron América, nada más que no eran buenos para la promoción y todo el mundo festeja a Cristóbal Colón, pero ellos llegaron antes. Yo estoy seguro que uno de ellos es Quetzalcóatl, pero no me voy a meter en esa discusión ahorita. Vuelve a serenarse el mundo y estos movimientos que ustedes ven, los podemos utilizar para ver dónde están las pandemias. La pandemia de los Antoninos, la de Justiniano, la peste negra, son las bolitas que ven ahí. Y observen cómo no cambia el rumbo del planeta. La sociedad no se afecta por la pandemia. Y eso que en aquellas ocasiones se murió la mitad de la población, pero no cambió nada, porque no es eso lo importante.
A partir de 1500 los cambios se dan a través de los cambios en la tecnología comunicacional. Inventamos la imprenta en el siglo XV y esto nos obliga a pensar distinto. Y el momento de transición es cuando se descubre América. Todo el mundo recuerda que América se descubrió en 1492, pero eso no importa. Lo que importa es que 10 años después se dan cuenta que es un continente nuevo y esa es una tragedia. Hasta antes de este momento, todo en Europa se resuelve alrededor de la Biblia y su intérprete, que es la Iglesia. Eso es el origen de la legitimidad de todos los gobiernos europeos. En el momento que encuentran América y es un continente nuevo, esto se descompone, porque América no está en la Biblia. ¿Y ahora qué hacemos? Es más, los que viven en América, ¿tienen alma o no? Porque si no tienen alma se les puede matar, en cambio si tienen alma hay que volverlos cristianos, ¿me explico? Y lo que va a ocurrir a partir de ese momento con el derrumbe de la legitimidad de la Biblia y de la Iglesia es el estallido de fe y la construcción de múltiples religiones. Y cuando a los seres humanos les entra la fe, ¿qué es lo que hacen? Ponerse a matar gente. Y en esos 150 años matamos más gente que en cualquier época previa o posterior. Son los 150 años más violentos de la historia humana. Nos tranquilizamos ya hacia el final de la flechita. Por ahí aparece Descartes, Hobbes, Spinoza, Locke, es decir, la Ilustración, la edad de la razón, sociedades tranquilas que empiezan a funcionar bien y nos permiten inventar una nueva tecnología comunicacional, los periódicos. Y el momento de sorpresa es el terremoto de Lisboa de 1755, del que ya nadie se acuerda. El día de Todos Santos de 1755 hay un terremoto espantoso afuera de Portugal que destruye Lisboa por completo. Y como era día de Todos Santos, todo el mundo estaba en la iglesia. Y las iglesias se vinieron abajo y los aplastaron a todos. Y entonces la gente de Europa dijo, oiga, ¿y yo por qué voy a tener fe en un Dios que cuando lo voy a adorar me echa la iglesia encima? Y los otros dijeron, ¿y por qué creer en la razón si no pueden ni construir una iglesia que aguante? No. El problema no es ni la fe ni la razón. El problema es la naturaleza. Y alrededor de la naturaleza construimos el romanticismo. Y otra vez nos llenamos de emoción. ¿Y qué hacemos cuando nos emocionamos? Matamos gente. Y empezamos a matar gente. Nos volvemos a tranquilizar a mediados del siglo XIX y empieza la ciencia de verdad. Darwin explicando la evolución, empezamos a entender el átomo, la electricidad, e inventamos una nueva tecnología comunicacional, los medios masivos, el cine y la radio se inventan entonces. Y la sorpresa es la Gran Guerra, lo que hoy llamamos Primera Guerra Mundial. Esta terrible guerra nos confunde por completo. No es que no hubiera guerras entonces, había cada rato. La diferencia de esta es que no se acababa. Cuando va a empezar la Primera Guerra Mundial, todo el mundo piensa que va a durar 6 meses. Y pasan 6 meses y 1 año y 2 años, y no solo no se acaba, estábamos matando personas como si fuera industria. Decenas de miles de personas al día, y la gente dice, oiga, no es ni la naturaleza ni la ciencia. Nuestro problema es que los seres humanos son unos animales. Necesitamos controlarlos. ¿Quién los va a controlar? El Estado. Y alrededor del Estado construimos los totalitarismos del siglo XX. Nacionalismo, comunismo, fascismo y otra vez millones de muertos. En el 68 nos volvimos a tranquilizar. Y esos últimos 50 años vivimos de lujo. Ahora todo el mundo se queja del neoliberalismo. Pero en esos 50 años multiplicamos la riqueza como nunca antes. Sacamos de la miseria a la mayor cantidad de seres humanos en toda la historia de la humanidad. Y multiplicamos el número de democracias por 3 veces entre 1968 y 2015. El problema es que inventamos una nueva tecnología comunicacional, las redes sociales. Y esto nos obliga a pensar distinto. Y no lo hemos logrado. Y cuando llega el momento de sorpresa, que fue la gran recesión del 2009, nos volvimos locos todos. Y estamos angustiados y espantados y preocupados y enojados y estamos eligiendo a locos para que nos gobiernen. Porque eso es lo que uno hace cuando pierde la razón. Y este es el origen del señor Trump y de Bolsonaro y de López Obrador y de Pedro Sánchez y de Matteo Salvini y de Narendra Modi, del que ustedes quieran. Este fenómeno tampoco va a cambiar con la pandemia. Las pandemias no cambian el rumbo. De hecho, no lo cambió ni la caída de la Unión Soviética, ni las Torres Gemelas, ni la pandemia lo va a hacer. Lo que cambia el rumbo de la sociedad es esta negociación, digámoslo así, entre el espacio emocional y el espacio racional. Y la construcción de la racionalidad tarda un rato. Y vamos a seguir todavía un tiempo en este espacio emocional donde las cosas son difíciles.
Hay en este momento un problema que necesitamos entender de mejor manera. Los seres humanos se pueden relacionar con los demás de 4 formas posibles, nada más. La primera es la relación de comunidad, en donde ustedes ponen o toman lo que van necesitando. Lo que hacen con su familia, con sus amigos cercanos. Esto solamente puede hacerse en grupos, insisto, menores a 150 personas. Podemos tener relaciones de igualdad, en donde a todo mundo le debe tocar exactamente lo mismo. Esto casi no lo hacemos, pero lo hacemos, por ejemplo, en la democracia. Cada persona le toca exactamente un voto y nada más. Hay relaciones de intercambio, en donde uno da y el otro recibe si se ponen de acuerdo en cuál debe ser la relación entre las dos cosas. Y finalmente relaciones de poder, en donde uno manda y los demás obedecen. Son las únicas 4 formas en las que los seres humanos se pueden relacionar y cada una funciona muy bien en su espacio, en su ámbito. Y cuando las movemos es cuando todo se complica. Por ejemplo, si a ustedes los invitan a cenar, ustedes llegan, digo, ahorita no los invita a nadie porque no se puede, pero acuérdense de cuando los invitaban a cenar. Llegaban con su botella de vino, con su arreglo de frutas y el anfitrión los recibía con muchísimo gusto. Pero podían haber llegado con 500 pesos, que es lo que vale la botella de vino, y decir, oye, mano, gracias por la invitación, aquí están tus 500 pesos. Bueno, pues ahí se acabó la amistad. ¿Por qué? Pues porque estás cambiando una relación que debía ser de comunidad por una relación de intercambio. Eso no se vale, eso no se hace. O cuando alguien quiere comprar el lugar en la fila o quiere comprar votos, pues es lo mismo. Bueno, ocurre una cosa similar cuando alguien quiere sustituir las relaciones que deberían ser de intercambio por relaciones comunitarias. Y sin embargo, esto ocurre con gran frecuencia. Por alguna razón extraña, la gente cree que trabajar es útil. Trabajar no sirve para nada. Uno no crea riqueza trabajando. Uno no crea riqueza produciendo. El momento en el que se genera riqueza es el intercambio. Porque en el intercambio, el que compra recibe algo que para él vale más que el dinero que está pagando. Si no, no compraría. Y el que vende está obteniendo más dinero de lo que para él vale lo que está vendiendo. Si no, no vendería. De manera que una vez que ocurre el intercambio, el comprador y el vendedor acaban mejor que antes. Y es en ese momento que la producción y el trabajo tienen sentido. Claro que trabajar es útil y claro que producir es importante, pero cuando yo estoy pensando en términos del intercambio, porque ahí es donde voy a generar la riqueza. Nuestro problema en este momento en el mundo es que se nos ocurre por razones extrañísimas que deberíamos vivir como hermanos. Esto no es una buena idea. Yo cada vez que alguien me lo ofrece, a ver, mira, yo tengo 2 hermanos, mano. Todos los demás, lo que tú quieras, pero de intercambio. Porque por si cada quien va a poner y tomar lo que guste, esto no va a funcionar. Sin embargo, nos lo proponen con mucha frecuencia. La iglesia lo ha hecho infinidad de ocasiones, no solo la iglesia católica, toda. Y nos dicen, oigan, es que debemos ser como hermanos, tú ponle y los demás agarramos. No, pues espérate, güey. El comunismo eso vendía, ¿no? Esa es la famosa frase de Fidel Castro, de cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad. Hombre, se oye re bonito. Es más, hasta dicen que es de San Pablo la frase. Pues sí, nada más que eso no funciona. Esto es lo que hoy nos ofrecen los igualitarismos populistas. Y si nos descuidamos, los ecologistas nos lo van a plantear pronto. Pero esto tiene un problema. Si yo empiezo a vivir como hermano con todos los demás y ya no hay relaciones de intercambio, ya no se genera riqueza. Y si no se genera riqueza, la sociedad empobrece. Y cuando la sociedad empobrece, se enoja. Y la única forma de mantenerla junta es olvidarme de la comunidad y sustituir esto por una relación de autoridad. De manera que cada vez que alguien les ofrezca que vivamos como hermanos, ustedes pueden estar seguros de que lo que viene es pobreza, autoritarismo y violencia. Siempre. A esto es a lo que se le llama utopía. Y se llama utopía por eso, porque no puede ocurrir, es imposible. No solo es imposible, como acabamos de ver, si le piensa uno tantito, es indeseable. Nada más que no nos damos cuenta, porque no pensamos. Acuérdense, eso no es lo nuestro es el feeling. Los seres humanos lo que les gusta son las emociones, pensar es bien complicado. Por eso las utopías venden, porque se venden en el espacio de la emoción. Y por eso se venden también entre adolescentes y jóvenes. Porque cuando uno es joven, está en el modo emocional plus.
De manera que uno le compra todo a las emociones. Y cada uno de nosotros cuando fuimos jóvenes estuvo seguro que iba a cambiar el mundo, porque era lo que queríamos hacer y porque había la oportunidad, pero eso no funciona. Y darse cuenta de eso es bien difícil después, porque uno queda atrapado en la utopía. Tiene uno que pensar para salir de ella, y pensar, recuerden, es muy difícil. Pero además implica pelearse con todos los amigos, y convertirse en hereje, en apóstata, y ser quemado por todos ellos. Es muy difícil salir de ahí. Déjenme poner otra vez la grafiquita que les había yo puesto de las rayitas para que vean cómo funciona esto en los últimos 500 años. Cada vez que la rayita va para arriba estamos tratando de crear una comunidad. Todas fracasan, pero lo intentamos. En el siglo XVI eran comunidades religiosas y lo que nos dieron como resultado fue pobreza, violencia y autoritarismo. Y en algún momento nos dimos cuenta de ello y empezamos a construir una sociedad de individuos. Las rayitas verdes son sociedades de individuos que generan más crecimiento, más comercio, más democracia, pero tarde o temprano nos vuelve a entrar la locura. En el siglo XVIII, comunidades alrededor de la naturaleza, como decía Rousseau, y órale, güey, a matar gente. Y en el siglo XX, comunidades alrededor del Estado, y el comunismo y el fascismo, y a matar gente. Y hoy en día, comunidades alrededor de las identidades. Una cosa absurda, pero así es esto. Que si el color de piel, que si el género, que si la preferencia sexual. Y alrededor de eso quieren que construyamos comunidades para vivir todos como hermanos. El resultado desde hoy, se los puedo anticipar, es pobreza, autoritarismo y violencia. Pero no importa cuántas veces se los diga yo, lo van a hacer de cualquier manera, porque así son los seres humanos, y esto es en lo que nos estamos moviendo. De manera que hoy lo que estamos viviendo en el mundo es una transformación geopolítica. En Occidente, el avance del populismo está derrumbando las democracias, y esto le cuesta a Occidente y ayuda a Asia. Hay una segunda dinámica muy importante, que es el fin de la era del petróleo. No se va a acabar el petróleo, no va a dejar de ser utilizado, pero sí va a dejar de ser el energético más importante que tenemos. Bueno, esto le va a costar a Asia Central y a Medio Oriente y le puede ayudar a Occidente. Algunos otros países que son necios y quieren producir petróleo, pues también les va a costar, pues ya será por su gusto. Tercera dinámica, el envejecimiento poblacional. Muy importante en todo el hemisferio norte, esto incluye a Europa y a China, y debería incluir Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene una política de migración que le ha ayudado a compensar este envejecimiento, política que el señor Trump echó a perder. Entonces no sé si esto va a continuar o no, vamos a ver en qué acaba la elección de Estados Unidos y cómo revierten, en su caso, estas medidas contra la migración. Y finalmente, la pandemia. ¿Quién es el culpable? Esto es una disputa importantísima, no crean que es una cosa menor. Si los líderes populistas logran convencerlos a ustedes de que el problema fue China o el problema fue el neoliberalismo, entonces van a seguir ganando elecciones. Si no lo logran, como dice la líder de Alemania, Angela Merkel, que la pandemia ha mostrado que el populismo no sabe gobernar, bueno, pues entonces podremos modificar las cosas. Pero esto no está claro, ¿eh? No importa otra vez quién tiene la razón, importa que también venden el cuento. Esto es lo que es más importante. Bueno, ¿dónde está México en eso? Déjenme empezar por este dibujito, que es un cuadrito que hizo el World Economic Forum, de qué tan bien preparados estaban los países frente a la llegada de la pandemia. México está en el tercer lugar de este cuadrito, de abajo para arriba. O sea, éramos una tragedia desde antes. No les tengo que explicar, ustedes saben del sector salud, saben lo que nos costó en 2019 estas brillantes ideas del gobierno mexicano de que iban a acabar con la corrupción y pospusieron las compras y las licitaciones y nos complicaron la vida a todos y ahora es peor, ¿no? Pues no teníamos un sector salud muy bueno, en 2019 se puso peor, pero además descompusimos la economía. Miren, antes de que entrara este gobierno, la economía se movía más o menos así. Este es el crecimiento de la economía mexicana de enero a octubre de 2018. A fin de octubre de 2018 se le ocurrió al señor presidente cancelar la construcción del aeropuerto. A partir de entonces, el comportamiento de la economía es este. No necesita mayor explicación.
está clarísimo. No estoy poniendo aquí todavía el bicho, ¿eh? Es nada más de la cancelación del aeropuerto a febrero de este año, antes de que el bicho llegara. Y como pueden observar, pasamos de crecer 2,5% a crecer menos 1%. Ya con el bicho las cosas se pusieron un poquito peor. Aquí es lo que ocurre ya una vez llegando nuestro bicho. Vean la caída. Un poquito para saber si esta caída fue muy grande o muy chiquita, lo que hice fue poner a Estados Unidos como comparación. Y como pueden observar, pues es muy claro, la caída de la economía mexicana es el doble de la de Estados Unidos. A pesar de que normalmente nos movemos muy parecido a esa economía, en esta ocasión la caída fue del doble. Parte del problema es nosotros tenemos un sector turístico más grande que ellos, eso es parte de la explicación. La otra parte es que nosotros no hicimos nada, dejamos que el golpe se fuera completito. Todos los países occidentales hicieron programas de contención económica, algo para evitar que el golpe llegara a los hogares y a las empresas. México no hizo nada. Y esto se puede convertir en una cosa que los economistas llaman histéresis. Ya ven, igual que los médicos, los economistas ponen palabras para pantallar al enemigo. Entonces, histéresis lo que significa es que se descompone la estructura de un objeto. Por ejemplo, piensen en un resorte. Cuando uno jala un resorte y lo suelta, el resorte regresa a su tamaño original. Pero si yo lo jalo demasiado y lo deformo, cuando lo suelto ya no regresa, queda todo chueco ahí, deforme y mal hecho. Eso es histéresis. Si yo permito que un golpe externo entre completito a la economía, lo que puedo lograr es que este golpe me transforme la estructura y ya no tenga yo forma de recuperar el tamaño previo. Para evitar esto, fue que Alemania, Francia, Gran Bretaña, Dinamarca, Estados Unidos, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, hicieron programas para ayudar a su población. De manera que el golpe no llegara completito a los hogares y las empresas. Nosotros no hicimos nada. Y entonces el golpe se fue completito. Y estamos rezando que esto no haya destruido la estructura. No lo sabemos todavía. Falta saber cuántas empresas quebraron, cuántas pueden recuperarse, porque de eso va a depender la posibilidad de la recuperación. Estos son los escenarios que yo percibo. Otra vez, antes del aeropuerto, después del aeropuerto y la crisis. Este es el primer escenario, que sería el menos malo, una recuperación en forma de V, que nos lleva de regreso a la trayectoria en la que veníamos después del aeropuerto, que es más o menos menos 1% al año. Este es el segundo escenario, donde la recuperación es más lenta, ya no alcanzamos a llegar hasta arriba, y este es el peor, en donde prácticamente no hay recuperación. Los numeritos correspondientes a estos tres escenarios son los que están viendo en pantalla. Este es el que yo creo más probable, que es el que se ve ahí como línea verde, el del medio, pues. Una contracción este año de por ahí de menos 12, y el año que entra un crecimiento de 4. Y entonces, bueno, pues ahí nos vamos a ir yendo. ¿Tengo razón o no? Pues nadie sabe, ¿no? Estas son las desventajas del futuro, que nadie sabe qué va a pasar. Muchos me dicen, no, hombre, no va a pasar eso, porque mira, la inversión extranjera y el TEMEC nos van a sacar adelante. Yo tengo mis dudas, porque no sé si somos atractivos. Estamos pateando a los inversionistas todos los días. Les cancelamos el aeropuerto, les cancelamos la cervecería, les cambiamos las reglas en la reforma energética. Pues en algún momento se van a cansar. Y ahora el TEMEC no es nada importante, ¿eh? Es decir, el NAFTA fue muy importante. Antes del NAFTA México no tenía nada y de pronto se hizo socio de la economía más grande del mundo y eso nos dio un jalón. Pero el TEMEC es un NAFTA menos bueno, ¿eh? Entonces no ganamos nada. Sería peor que no hubiera tratado, estoy totalmente de acuerdo, pero no es que esto nos va a jalar. Me dicen, no, es que ya hemos salido de otras crisis. Pues sí, güey, pero ninguna como esta. Ninguno de ustedes ha vivido una crisis como la que estamos viviendo hoy. Esta es una cosa que ocurre cada 100 años. Entonces no la conocen. Que hay herramientas para salir, pues sí había, pero ya las destruyeron todas, concentraron todo el poder en el presidente y eso no es una buena idea en ninguna parte del mundo. Y si el presidente además no es muy brillante, como es nuestro caso, pues es peor todavía. Además de eso, tenemos encima nuestra preocupación tradicional de México los últimos 20 años o los últimos 10, si quieren ustedes, el crimen organizado, la impunidad y una duda que siempre hay en todas las conferencias y por eso de una vez la pongo. Hay quien cree que lo que está pasando en México no es pura coincidencia, sino que es un plan del gobierno.
y ese plan estaría en la lógica del Foro de Sao Paulo, una organización construida alrededor de Hugo Chávez y Lula da Silva para mover a toda América Latina en la dirección de Cuba. Y me dicen, eso es lo que está queriendo hacer López Obrador, por eso dijo lo de como anillo al dedo. Yo, la verdad, no lo creo. Yo trabajé con él hace 25 años, cuando fue presidente del PRD. La verdad es que no le gustaba Cuba, no le gustaba la nueva trova, nada de eso le gustaba. Él es más bien un priista. Él, acuérdense, salió de su pueblito de Tabasco para venir a estudiar a la Ciudad de México en los años 70 y quedó maravillado por lo que veía. Y lo que está tratando de reproducir, en mi opinión, es lo que él vio cuando era joven. Un presidente todopoderoso que se la pasaba hablando todo el día, que tenía una industria petrolera y una industria eléctrica exitosísimas. Y eso es lo que él quiere hacer. Ahora, a su alrededor sí hay gente que está en este foro de Sao Paulo, sin duda. Y sí son un problema. Y para mí el problema más serio es que una persona que está en ese grupo y es muy cercana al presidente es su esposa. Entonces eso sí me preocupa, pero la verdad no deberían preocuparse tanto por eso. Hay 1000 tipos de autoritarismo que no necesariamente se convierten en comunismo o socialismo. Para poner un poquito más en perspectiva mis escenarios, que son los que están viendo ahí, les pongo lo que opinan los economistas encuestados por el Banco de México, que es la raya azul que ven ahí. Y como pueden observar, estamos en la misma dirección todos. Para que se vea más fácil, y prácticamente con esto estoy terminando, ahí están otra vez mis 3 escenarios y la estimación de los economistas que consulta el Banco de México, y lo pongo así para que vean más o menos cómo va a estar la economía mexicana el próximo año. Si mi peor escenario se hace realidad, la economía mexicana va a ser del tamaño que tenía en 2014. Si mi escenario medio, al que yo le doy más probabilidad, es el que ocurre, estaríamos al nivel de 2015. Y si los economistas consultados por Banco de México son los que tienen razón, estaríamos más o menos 2016. De manera pues que esta crisis nos va a costar entre 5 y 6 años. Eso es más o menos lo que nos cuesta en materia económica, ya considerando la recuperación del próximo año. Y esto creo que es importante para que lo consideren ustedes en su planeación hacia adelante. Entonces, la parte más grave de la pandemia en Asia y Europa ya ha terminado, no es un problema tan grave, pero tampoco es que hayan llegado a la normalidad de antes. En América las cosas siguen muy complicadas. Esta nueva normalidad no se parece a lo que habíamos vivido anteriormente y no se va a parecer todavía por un buen rato, y un buen rato significa 1 o 2 años más. La caída económica es global, todos caen, pero unos caen más que otros, y nosotros tenemos la particularidad de ser de los que más rápido caen. Viene ahora la discusión de quién tiene razón, cuál es la narrativa triunfadora, y en esto hay 4 disputas importantes, 4 sistemas políticos en el mundo que hoy están planteando el futuro. Primero, los sistemas autoritarios como China o Rusia, en donde China nos dice, miren, así se hacen las cosas, yo lo resolví bien rápido, pues sí, güey, pero tú pues, tienes control absoluto de tu población, ¿no? Ya no es una cosa sencilla. Segundo grupo de países, las democracias que yo llamo conservadoras, las de Extremo Oriente, Corea, Japón, Singapur, Taiwán, si quieren incluyan aquí también a Vietnam, por ejemplo. Países que han controlado más o menos bien el problema sin ser tan autoritarios como China, pero tampoco son como las democracias liberales que ustedes conocieron un tiempo y de las cuales nos quedan poquitas. Alemania, Francia, Dinamarca, Noruega, uno puede decir a lo mejor Canadá y Reino Unido. Lo más popular hoy en el mundo, sin duda, son los populismos. Democracias iliberales les dicen hoy. España, Italia, México, Estados Unidos, Brasil, la India, en donde los líderes todos han sido un fracaso en materia de la pandemia. En materia económica los resultados son distintos, pero en la pandemia ha sido trágico. Y eso no significa que vayan a perder la siguiente elección, ¿eh? Hoy todo el mundo está convencido que el señor Trump va a perder en noviembre. Pues falta para noviembre. Si la elección fuera hoy, yo les garantizo que hoy perdía. Pero de aquí a noviembre no sé qué pasa. Al ratito nos inventa una guerra con China, por ejemplo, y con eso logra la popularidad necesaria para no perder. O de plano le hace como ya anunció, no le va a hacer caso a la elección. Va a decir que hay fraude.
No sé si va a poner ahí tiendas de campaña en Avenida Reforma o en su caso Avenida Pennsylvania. Ya ven las cosas extrañas que estamos viendo hoy en el mundo. ¿Qué viene después? Bueno, primero, no crean que la pandemia cambia las cosas. Los seres humanos no se van a volver personas distintas para cuando acabe lo del bicho. Sí vamos a acelerar procesos, ¿eh? Algunos procesos que traíamos atrasados los hemos acelerado rapidísimo. Este es uno de ellos. La economía digital dio un brinco monumental. El comercio electrónico, que en México no crecía porque la gente tenía miedo a usar su tarjeta de crédito en la red, bueno, pues ahora todo el mundo está vendiendo y han estado creciendo al 30, 40, 50% anual los que venden de manera electrónica, paquetería, mensajería, etcétera. Bueno, ahí hay algo. Vamos a tener ese mismo fenómeno en materia educativa, no podemos tener todavía clases presenciales, lo hacemos por este medio. Las conferencias están funcionando, ojalá sí sigan, porque yo soy feliz dando conferencias en este medio y no tengo que viajar. Vamos a ver qué más cosas ocurren por acá, vamos a movernos, a utilizar menos combustibles fósiles y más energía alterna, ese proceso también continúa, pero esto no significa que todo cambie. Los populistas pueden mantenerse en el poder. La disputa por la narrativa va a ser complicada, va a ser una década de disputa política, de reacomodo productivo para acomodarnos a las nuevas cosas y de adaptación tecnológica. Y eso significa gran incertidumbre. Y cuando hay gran incertidumbre, lo que hay también es gran rendimiento. Uno no lo piensa así, pero la incertidumbre es el espacio de la creatividad. Cuando todo se sabe, no se puede crear nada. Es solo cuando hay incertidumbre que la creatividad tiene posibilidad. De manera que lo que tenemos enfrente es una época que realmente nos da el espacio de creatividad que no habíamos tenido en mucho tiempo. Y yo espero que esto nos permita a todos empezar a pensar las cosas de manera distinta y prepararnos para enfrentar un mundo que sin duda va a ser diferente después del COVID. Muchísimas gracias a todos. Te regreso los micrófonos, Jorge. Muchas gracias, Macario. Bueno, pues tenemos aquí ya varias preguntas del auditorio, de nuestros amigos médicos que nos han mandado a través del chat. Y bueno, vamos a empezar con la primera. Antes que empecemos con las preguntas, me gustaría mencionar, obviamente, esto es una situación un poco sombría, digamos, y obviamente tiene bastante razón con la información que nos estás compartiendo, pero quisiéramos saber un poco cómo amortiguar el golpe económico que viene y que estamos enfrentando y que vamos a enfrentar incluso en algunos meses. Desde el punto de vista del gobierno, de la parte fiscal, digamos, ¿habrá espacio fiscal para hacer algo todavía? Y la otra pregunta es, hoy en la mañana nos decía en la mañanera el presidente y sus colaboradores que se está trabajando ya en una nueva vacuna y en colaboración con la Universidad de Oxford. Y entonces esto podría también cambiar un poco la situación, tratando de buscar un espacio para algo positivo dentro de este ambiente. Bueno, yo creo que es muy importante no emocionarnos de más. De forma pues que yo aplico lo que dice Juan capítulo 8. La verdad os hará libres, pero no felices. Es preferible saber lo que viene, y lo que viene no está sencillo y necesitamos prepararnos para ello. El gobierno mexicano ha actuado de una manera poco adecuada durante todo este tiempo. Insisto, todos los gobiernos de países occidentales intentaron ayudar a su población. Los que tienen mucho dinero pudieron dar mucho dinero y los que no pudieron poquito. El de acá no dio nada. Entonces eso nos ha complicado muchísimo y no creo que vaya a cambiar de opinión, no se le ve por dónde. Este anuncio de la vacuna con la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que creo que es un apoyo directo de la fundación del ingeniero Slim. O sea, tampoco es el gobierno el que está haciendo nada. Entonces, no esperen del gobierno nada, traten de resolverlo ustedes, porque si se esperan a que el gobierno los ayude, se nos van a morir esperando. ¿Cómo lo hacemos nosotros para resolver las cosas? Y ahí creo que movernos a esta cosa de economía digital puede ser importantísimo.
todos los que puedan trabajar de manera digital en su relación con sus pacientes, hay que hacerlo lo más pronto posible. Entiendo que traemos en este momento muchos dentistas que no tienen esa posibilidad, pero también hay muchos pediatras que probablemente sí puedan hacer parte de su trabajo a través de esta herramienta. Háganlo. Hay que ir encontrando cómo podemos convencer a nuestros pacientes de que el ambiente al que van a llegar en nuestro consultorio es un ambiente seguro, y esto puede ayudar a todo tipo de profesiones dentro de la medicina. Van a tener que ir construyendo ustedes la solución. De verdad, no esperen que el gobierno lo resuelva, no lo va a hacer. No lo ha hecho, debía haberlo hecho, y se lo pedimos todos, no yo. Todos los economistas cercanos a él, economistas de izquierda, de derecha, de los bancos, todos le pedimos y todos le dijimos qué había que hacer y no hizo caso. Entonces no creo que esto vaya a cambiar, hay que trabajar nosotros juntos, probablemente organizándonos mejor entre distintos grupos de médicos, apoyándonos con los laboratorios, puede encontrarse algo para hacer, pero no esperen del gobierno federal nada. Oye, Macario, justo tocando ese punto, muchos de los médicos, ya son 3 de ellos que están apuntando a qué piensas sobre invertir en actividades asociadas a la salud, por ejemplo, en clínicas privadas, hospitales privados. ¿Sería buen momento como para invertir en este tipo de industria de la salud? Yo creo que sí. Por el momento, los siguientes meses, esto va a ser difícil, porque todavía va a tardar en que la gente quiera ir a los lugares. Sin embargo, supongan ustedes que uno de sus pacientes necesita recibir atención. Si tiene que ir a un hospital en donde también están atendiendo enfermos de COVID, no va a querer ir. En cambio, si va a un pequeño hospital o un lugar donde hay 5 o 6 consultorios, todos que no atienden COVID, pues se va a sentir más seguro. Entonces, independientemente de si tiene razón o no el paciente, la sensación de seguridad es relevante, y eso es lo que podríamos hacer. Entonces sí, yo creo que esa es una buena idea. Ojo, no es una cosa que va a generar ganancias de inmediato, y probablemente va a tardar un año en que esto empiece a funcionar bien, pero es algo que les va a servir hacia adelante mucho, ¿no? Claro. Ahora, una pregunta un poco más general, un poco más hacia la política. Nos dicen, obviamente desde antes de la pandemia ya había cierta tendencia al nacionalismo, a cerrar un poco las fronteras desde la perspectiva económica, comercial, pero obviamente ahora con la pandemia, pues esto se incrementó y evidentemente ahora sí, literalmente se cerraron las fronteras. ¿Crees que toda esta situación pudiese llegar a cambiar un poco el panorama geopolítico y que incluso a futuro no muy lejano los líderes actuales cambien y empecemos a tener más presencia de gobierno, por ejemplo, chino en lugar del americano? Sí, en principio es lo que debería ocurrir, es lo que yo esperaría, no en México. México está demasiado cerca de Estados Unidos como para que ocurra una cosa así. Es decir, China en México no va a poder avanzar mucho, pero sí lo está haciendo en Sudamérica y puede ser que lo haga más rápido. Lo está haciendo en África y lo ha hecho muy rápido. Sí vamos a tener esta transformación, todavía me parece todo el resto de la década. Todos los años 20. Después ya no sé bien en qué dirección nos moveríamos, pero sí es posible. Digamos que desde el 2009 tenemos un movimiento en contra de la globalización en todo el planeta, y la pandemia lo aceleró un poco más. De acuerdo. Ahora, nos dicen que como médicos obviamente sabemos que esto no va a quedar aquí, va a haber una segunda oleada, una tercera oleada próximamente, y estamos preparados para ella, debemos prepararnos. ¿Qué hacer para estar ahora sí un poco más listos a comparación de esta primera oleada? A mí me parece que esta primera oleada fue excesiva debido precisamente a estos gobiernos populistas, que no hicieron lo que debían haber hecho y permitieron un crecimiento muy grande de los contagios que después ya no han podido controlar. En el caso de México ni siquiera lo intentan, ya andan todo el mundo por todos lados. ¿Cómo se hace para evitar que esto sea todavía mayor en el futuro? Creo que la OMS lo ha dicho con mucha claridad, hay nada más 3 cosas que hacer: muchísimas pruebas, seguimiento de contactos y el uso de cubrebocas. Y con eso puede uno controlar la inmensa mayoría del problema.
Ocasionalmente tendremos contagios, pero puedes controlar mucho. Entonces, al interior del espacio donde nosotros trabajamos, el uso de cubrebocas, la distancia y sobre todo este seguimiento de casos cuando lleguen a ocurrir, creo que es fundamental y podría ayudarnos mucho hacia adelante. Y se puede convertir en un diferenciador para la venta. Esto es, si mi consultorio es un consultorio seguro frente a otros que están en un hospital famosísimo, pero que hoy atiende COVID, hombre, la gente sí va a querer venir a mi consultorio aunque sea chiquito. Entonces, yo lo empezaría a usar como herramienta de venta. Totalmente, sí, sí, sí. Tenemos varias preguntas. La verdad es que son muchas, a lo mejor dos o tres más por obvio de tiempo, pero hay una muy interesante, Macario, en la que nos dice, ¿cuál es tu opinión sobre la compra de medicamentos e insumos médicos en el extranjero para intentar combatir la corrupción que tenemos en nuestro país? ¿Tienes alguna opinión sobre esto y si esto puede afectar incluso a la industria local? ¿Cuál es tu opinión? Esto puede destruir la industria local. Esto es una tontería muy grande. Como siempre, el presidente ha utilizado el tema de corrupción para defender sus decisiones. Así fue como canceló el aeropuerto, por ejemplo. Dijo que había corrupción. Nunca lo probó, nunca siguió caso de nada, nada más canceló la construcción y a partir de ese momento se nos vino abajo la economía, como lo vieron ustedes. El año pasado nos dijo que había corrupción en el sector salud. Yo no dudo que la haya, porque lo hay en todas partes en este país. El asunto es que no la enfrentó. Lo que está haciendo es tratar de darle la vuelta, pero esto lo que hace es abrir espacios de corrupción en otros lugares para otras personas. ¿Quién va a comprar ahora estos productos en el extranjero? ¿Va a ser un ángel o un santo el que va a comprar? ¿O va a ser una de las personas cercanas al señor que se va a hacer multimillonario, pero en dólares en lugar de en pesos? Hombre, pues está muy fácil, ¿no? Entonces yo no creo que resuelva nada, creo que sí complica. Hay que recordar, y lo saben todos ustedes que se dedican a la salud, que el problema importante de los medicamentos es la distribución. Si van a comprar en el exterior y se los van a poner todos en la frontera, en Laredo o en Juárez, a ver que me expliquen cómo van a llevar estos productos a Chiapas con los cuidados que se requieren de cadena de frío, por ejemplo, o de cuidado de los cultivos. Yo creo que es una tontería, la verdad, pero luego me dicen que lo que pasa es que no quiero a López, pero no es el problema, la cosa es que las decisiones son muy malas. De acuerdo, bueno, la verdad es que la curva de preguntas sigue en ascenso. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sin embargo, bueno, me gustaría si pudieses ayudarnos cerrando un poco con una perspectiva positiva, constructiva sobre los momentos de crisis que estamos enfrentando y cómo esto puede ayudarnos a abrir un poco nuestra mente y tratar ya sabes, de obtener beneficios de esta situación. Yo insisto que esta es una oportunidad extraordinaria para desarrollar la creatividad. Recuerden, la incertidumbre abre posibilidades que uno no tenía en otro momento. Y estas posibilidades van desde empezar a modificar mi consultorio para que de pronto se vuelva atractivo a la clientela pensando que aquí es un lugar seguro donde no hay bicho, en donde se le puede atender, que además le voy a poder dar seguimiento vía economía digital. Creo que esto me pone en una circunstancia distinta con el funcionamiento tradicional del sector salud. Entonces, a lo mejor vamos a necesitar irnos moviendo en áreas diferentes a las que conocíamos. Les pongo el ejemplo de los servicios educativos, en donde el golpe nos llegó igual y tuvimos que movernos rápidamente todos a tener educación remota, que no es una cosa sencilla. Yo trabajo en el TEC de Monterrey, como saben, y en el TEC habíamos estado moviéndonos en esa dirección ya por mucho tiempo. Y eso nos permitió reaccionar con más rapidez y seguir funcionando bien. Entonces, creo que se pueden hacer las cosas viéndolo de una manera distinta. Acuérdense, la gente va con ustedes para curarse de algunas cosas, pero también para sentir confianza. Si ustedes logran construir esa confianza a través ahora de un consultorio seguro, de un seguimiento digital, creo que las posibilidades pueden ser extraordinarias. Entonces, no se acaba el mundo, se complican unas cosas. Creo que no hay que tener esperanza en el gobierno federal,
pero sí podemos tener muchas expectativas de lo que nosotros mismos podemos construir hacia adelante, en particular si se organizan en grupitos. Entonces, yo creo que hay mucho para adelante todavía. Bueno, pues Macario, muchísimas gracias y hay muchos agradecimientos por parte de los médicos que nos han escuchado por haber sido tan directo, tan pues sincero en tus opiniones. Se agradece, por supuesto, es tu opinión y se respeta y muchos médicos podrán diferir de ella en algunos puntos, pero te agradezco porque nos has dejado muchos puntos para reflexionar. Así que nuevamente gracias por apoyarnos y por compartirnos tu experiencia. Muchísimas gracias a todos ustedes, es una gran oportunidad, espero que las cosas vayan mejorando y estoy a sus órdenes. Ahí está mi correo electrónico por si alguien quiere preguntar algo específico, lo que ustedes gusten. Gracias a todos. Muchas gracias, Macario, y muchas gracias a todos los médicos y trabajadores de la salud que se conectaron a este webinar y esperemos vernos pronto. Muchas gracias.